Amén. Gracias, pastor. Gracias, hermanos, por este privilegio. Estamos teniendo un tema bastante interesante con los caballeros que tiene que ver con el tiempo. Así que espero que el tiempo me dé para traer lo que el Señor ha puesto en mi corazón y que quiero compartir con ustedes, mis hermanos. Y antes de entrar a la palabra, quise traer un poema que tiene que ver con el tema que se va a hablar hoy. Y espero que la traducción me pueda ayudar. Dios te ayude, varón. Dice así: los latigazos que dejaron su espalda hecho pedazos, ungido para su muerte, recibió insultos y golpes en vez de abrazos. Todos lo abandonaron, los más lejanos y los más cercanos. Bendijo a muchos, pero clavos oxidados traspasaron sus pies y sus manos. Un sufrimiento intolerable, y gracias a eso ahora somos hermanos. Antes enfermos, pero ahora sanos. Nuestro destino era ser comido por gusanos. Lugar de tormento eterno, donde el gusano come y nunca muere. Pero espere, no todo está perdido. Condenados a la muerte, pasamos de muerte a vida. Una paz inexplicable que alivió nuestra mente aturdida. Un amor tan grande que sanó toda herida. Por un momento en su presencia se convierte el homicida. Y en el calor de su presencia se quema todo pensamiento suicida. Cuando entendemos el valor de su presencia, todo dolor se olvida. Nada podemos hacer para ganar el derecho de estar en su presencia. El acceso es gratis, pero Cristo pagó el precio por nuestra deficiencia. Y la santa exigencia era una vida perfecta, sin mancha ni pecado. Amado, no es cualquier cosa el precio que se pagó para poder ser perdonado. Por eso nado en contra de la corriente de este mundo perverso y depravado, porque el valor de su presencia me motiva, aunque esté desanimado. Cuando entendamos el valor de su presencia, entraremos sin querer jamás irnos de ahí. Si no me bendices, no te vas. Además, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Cristo salva, sana, bautiza y da poder. Y en el calor de su presencia conoceremos la verdad y la identidad de ese ser que nos permite pensar, hablar y hacer. Es ese mismo ser quien dijo: sin mí nada podéis hacer. El valor de su presencia. ¿Lo conoces? Y ese es el título de este mensaje: el valor de su presencia. Y para poder entender el valor de su presencia, nos es necesario traer ciertas cosas a la mente, y quisiera que vayamos a la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, del verso 3 al 12, una conversación que tuvo Jesucristo con Nicodemo. Nicodemo no era una simple persona, sino que era el maestro de maestros de aquel entonces de Israel. Él le enseñaba a los fariseos. Él era el líder de los fariseos. Y vemos una conversación un poco extraña que él tenía con Nicodemo. Si podemos poner los versos bíblicos en la pantalla. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús por segunda vez: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Respondió Nicodemo y le dijo por tercera vez: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Pueden sentarse. Aquí Jesucristo nos habla de una forma, para los que podemos entender, nos habla de una forma bien clara. Y Él hace una diferencia. Él dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando Jesús tiene ese encuentro con Nicodemo, Nicodemo viene con palabras aduladoras, viene con palabras como que para querer acariciarle un poquito el orgullo a Jesucristo, y eso no hacía falta. Jesucristo ya sabía quién era Nicodemo y Jesucristo sabía quién él era. No hacía falta que viniera alguien a decir: no, porque sabemos que tú has venido de Dios, porque no hacía falta. Jesucristo fue al grano y le dijo: te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo así? No entiendo. Entonces le dijo por segunda vez: es necesario que nazcas de agua y del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu, y así como el viento sopla y oyes su sonido, y tú sabes y lo ves y lo sientes, pero no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? 3 veces habló Jesucristo y 3 veces Nicodemo, el maestro de Israel, no entendió. Porque Jesucristo habló unas verdades muy poderosas aquí, que Él dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios no es carne. No podemos entender el lenguaje de Dios si nosotros no nos conectamos a su Espíritu Santo. Necesitamos de su Espíritu Santo para poder entender el mensaje de Dios. Podemos estar en la iglesia, podemos tener muchos años en la iglesia y todavía no entender, así como estaba Nicodemo, todavía no pudo entender, porque va más allá del conocimiento humano. Y cuando vemos que la palabra dice, un tiempo muy atrás, antes de que Jesucristo inclusive naciera, el profeta Jeremías habló de esto, y también Isaías habló de esto. Cuando Isaías habla, dice: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Así como el cielo está separado de la tierra, así son mis pensamientos, más altos que los pensamientos de ustedes. ¿Qué está diciendo Dios? Elévate, elévate, para que puedas llegar a conectarte conmigo y podamos ser uno. Es un llamado, es una invitación que el Señor da y te dice: conéctate conmigo. Entra en mi presencia. Estando en mi presencia vas a poder entender. Estando en mi presencia se van todas las dudas. Estando en mi presencia se va todo miedo. Pero ¿podemos entender el valor de su presencia? Estuvimos el miércoles pasado en un estudio bíblico tremendo, donde se habló de lo que Cristo tuvo que sufrir, de esa sangre inocente que tuvo que fluir para que nosotros hoy tengamos libertad. Y se cantó: hay libertad. Sí que la hay. Sí que hay libertad. Pero tenemos conciencia que se pagó un precio para esa libertad. Jesucristo fue bien claro y bien sencillo en su mensaje. Incluso le dijo: mira, si te hablo cosas terrenales y no entiendes, ¿qué será si te hablo de las cosas espirituales? Es una invitación. Jesucristo no estaba humillando a Nicodemo, sino que lo estaba invitando: acércate más a mí,
Conoces de mi palabra, pero no conoces al Dios de esa palabra. Sacúdetelo. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y el Señor nos está haciendo un llamado para que entremos en su presencia, para que podamos admirar su presencia, poder apreciar el valor que tiene esa presencia. En su presencia todo es posible. Un corito de eso antiguo que dice: todo es posible si puedes creer. Se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida. Se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida. Todo es posible si puedes creer. Cuando estamos en su presencia y el Señor habla, lo que Él habla, lo creemos, lo recibimos y decimos amén. Pero cuando no estamos en su presencia, podemos estar en su casa y no estar en su presencia, hermanos. Qué triste. Entretenido en otras cosas que tiene más que ver con la carne que con el espíritu. Y el Señor quiere, sobre todo en estos últimos días que vemos tantas noticias, sabemos que el tiempo se acerca, sabemos que Cristo viene, pastor. No se predica eso mucho, ¿no? Que Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. El mundo ni cuenta se da, pero Cristo viene. Las señales todas se están cumpliendo en nuestras propias caras. Cristo viene. Cristo viene a buscar una iglesia que esté conectada con Él. Una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que evangeliza. Una iglesia que cumple su llamado. Una iglesia donde se aman los unos a los otros. Y no estoy diciendo, cuidado, no estoy diciendo que aquí eso no es así. Cuidado, aquí hay amor. Y se ha demostrado. Pero también podemos entender que podemos seguir creciendo en ese amor. Podemos seguir desarrollándonos en ese amor. Y esa es la invitación que el Señor nos da en este día. El valor de su presencia. ¿Lo conoces? ¿Sabes quién fue quien murió en la cruz para que pudiéramos estar aquí y tener y gozar de esta libertad? Yo agarré estos versos y los pude desglosar poquito a poco y me di cuenta de algo, que en el verso 3 Jesucristo habla y dice: te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendió, Jesucristo se lo repite de una forma más explicativa y le dice en el verso 5: te es necesario nacer de agua y nacer del Espíritu. ¿Qué era lo que pasó en Génesis? Dice Génesis 1:1 que al principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí vemos que dice otra vez: te es necesario nacer de agua y de espíritu. ¿Cómo un Dios tan poderoso y tan omnisciente y tan hermoso permite que nosotros seamos rodeados de agua mientras estamos en la barriga de nuestra madre? Estamos rodeados de esa presencia de agua. Nacimos de agua. Ese es el primer nacimiento. Y después viene el segundo nacimiento, que es nacer del Espíritu, porque hay una relación muy cercana entre el agua y el Espíritu. Y por eso el Señor nos manda que nos bauticemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y no es aspersión, no. Entra en el agua. Entras y ahí murió el hombre viejo. Naces y resucitas juntamente espiritualmente con Cristo. Qué poderoso. De las cosas sencillas como Dios nos habla. Y es necesario que entendamos que el nacimiento de agua es un nacimiento natural, pero el nacimiento del Espíritu es algo sobrenatural, tal como dijo Jesucristo: lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y ya creo que es suficiente tiempo
que ya estuvimos en la carne. Vamos a conectarnos ahora con el Espíritu. No perdamos más el tiempo, hermanos. Vamos a buscar, como decía Pablo, que busquemos, pongamos la mirada en las cosas de arriba. Y que todo don perfecto viene de Dios, el Padre de las luces. Ahí debe estar nuestra mirada, ahí debe estar nuestro enfoque. Mientras que miramos las cosas que estamos aquí viendo en el mundo, ¿qué va a pasar? Nos desenfocamos y nos desviamos. Inevitablemente. Pero como tuvimos el ejemplo de Pedro, Pedro iba caminando sobre el agua, pero se desvió porque empezó a ver la tormenta. Yo no sé cuál es tu tormenta. Yo no sé cuál es tu viento que te está soplando, que te está distrayendo. Pero la palabra de Dios es clara. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí tiene que estar nuestra mirada. Ahí tiene que estar nuestro enfoque, hermanos. Sobre todo en un tiempo tan difícil como es el tiempo de hoy. Es necesario que permanezcamos conectados. Jesucristo decía, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos, las ramas. Desconectados de mí, fuera de mí, nada podéis hacer. Necesitamos entender que ahora más que nunca necesitamos permanecer conectados con Cristo. Y este mensaje es cristocéntrico. Aquí Cristo se lleva toda la gloria. ¿Qué mejor país que Holanda para entender el verso 8? El verso 8, que es uno de mis favoritos, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Pero no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Y dice, así es todo aquel que es nacido, guiado, impulsado, motivado, reforzado, fortalecido por medio del Espíritu Santo. Y la palabra que se usa aquí en griego es pneuma y en hebreo es ruach. Y es la misma palabra, espíritu y viento, es exactamente la misma palabra. Entonces, cuando dice el viento sopla, es el Espíritu sopla. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando creó al hombre? Sopló su aliento, su ruaj de vida, su viento de vida. Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Es ese mismo viento que está soplando y te quiere dirigir. Y eres tú el capitán de ese barco que tienes que levantar tus velas y dejar que las velas sean llevadas por ese viento hacia donde Dios te quiera llevar. Pero si tienes las velas abajo, no vas para ningún sitio. Y puedes tener la mejor tecnología, puedes tener el astrolabio, puedes tener los compases, puedes tener las brújulas, lo que tú quieras. Puedes tener hasta radares. Pero si no tienes las velas alzadas, que agarren ese viento y vayas según el rumbo que Dios quiere que tú vayas, te vas a quedar dando vueltas, como el pueblo en el desierto, en Gilgal, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Pudieron llegar en 40, 50 días aproximadamente. 40 años pasaron y todavía no habían llegado a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tenían sus velas abajo. No se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere guiarnos. Cuando Jesucristo habló del Espíritu Santo, Él le dijo, Él los guiará a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Espíritu Santo nos guía a Cristo. El Espíritu Santo nos enseña las verdades que Cristo habló. El Espíritu Santo nos enseña lo que está oculto para que nosotros podamos ver.
Cuando hay un peligro que tal vez nosotros no sabemos por nuestra ignorancia. Y por ahí no, déjame, yo me quito por aquí, mejor me voy por allá. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples, los ignorantes pasan y llevan el daño. Y bien dice el refrán en español: en guerra avisada no muere soldado. Hombre precavido vale por dos. El Espíritu Santo nos quiere advertir. Hay hombres, hay caminos que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Y si nosotros vamos ciegamente y no sabemos por dónde andamos, ahí está el Espíritu Santo que nos dice: hey, por ahí no. Si estamos en un país donde sopla el viento y cambia en un solo día la dirección del viento, y tengo la bendición de que trabajo en un aeropuerto donde veo que cada vez que cambia el viento, los aviones también cambian de pista de aterrizaje. Si el viento sopla para acá, entonces los aviones despegan en contraviento y se van para allá. Si el viento cambia de dirección, entonces agarran la pista que está atrás y por ahí despegan. Entonces, ¿cómo es posible que los aviones saben la dirección del viento? Y la pregunta entonces para cada uno de nosotros: ¿sabemos nosotros la dirección que nos quiere llevar el Espíritu Santo? ¿A dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo personalmente y como iglesia? Cuando estamos en el lugar de su presencia, apreciamos el valor de su presencia. No hace falta que nadie te diga nada, ya tú sabes dónde tienes que ir. Fíjate que Jesucristo sabía exactamente dónde él tenía que ir. Incluso cuando salió de Judea y le iba rumbo a Jerusalén, dice que le era necesario ir a Samaria. Eso era un desvío. Es como decir que yo quiero venir para acá, para Den Haag, pero hago un desvío y me voy para Utrecht y después regreso para Den Haag. Y estoy saliendo de Ámsterdam. O sea, no tiene sentido, pero el Espíritu Santo de Dios lo llevó a Utrecht porque en Utrecht había un alma que salvar. Y así el Señor a cada uno de nosotros nos está llamando. Mirar a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros colegas de trabajo. Hay algo que el Señor quiere hacer con nosotros. Hay un desvío que el Señor quiere que nosotros hagamos para poder impactar la vida de alguien. Pero ¿estamos escuchando o estamos entretenidos? ¿Estamos en el espíritu o estamos en la carne? ¿Dónde estamos enchufados? ¿Dónde estamos conectados? No, que la iglesia no se mueve y tú te estás moviendo. No, que en la iglesia no hay presencia y tú estás buscando la presencia. Se necesita de una sola persona que tome el primer paso. Y yo creo que aquí vemos más que uno que podemos tomar ese primer paso. ¿Que no lo están haciendo? Hazlo tú. Sencillo. No, que tú estás esperando a ver si, no, a ver si ese se mueve. Y entonces, no. Si tenemos a Cristo, la palabra del Señor nos enseña que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Amor, poder y dominio propio. Entonces tenemos todas las de ganar. Hasta que el pequeño está ansioso por adorar. ¡Alábalo! Aleluya. Tenemos otras maneras que podemos ver, que sabemos, aunque el viento no lo vemos, sabemos qué dirección va el viento porque vemos los aviones, por decir un ejemplo, para mí fácil porque estoy en el aeropuerto, pero podemos ver los molinos de viento que están por todos lados aquí en Holanda. A través de los molinos de viento tú sabes cuál es la dirección del viento. Hay una de estas iglesias bien antiguas que tienen un gallo, ¿no? Con unas flechitas, también se puede saber hacia dónde se va el viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero por lo menos sí sabes la dirección para dónde está.
Y entonces es necesario que nosotros sigamos esa dirección. Ese fue el mismo viento que le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu casa, de lo que estás acostumbrado, de tu comfort zone. Sal de ahí a una tierra que yo te mostraré. ¿Dónde? Él no sabía, pero fue el viento, el Ruach HaKodesh, que le dijo: sal de aquí. Y él, sin saber para dónde iba, él agarró, la expresión muy, muy criolla, él agarró sus corotos y se fue. ¿Para dónde voy? No sé, Dios me dijo que me fuera y me fui. Y él se fue obedeciendo el llamado de Dios. Es necesario que entendamos cuándo estamos conectados con la carne y cuándo estamos conectados con el Espíritu. Y si tenemos esa conciencia, ese conocimiento de que estamos conectados, entonces desconéctate. La decisión la tomas tú. El Señor no va a venir desde el cielo a desconectarte. La decisión la tomas tú. Y tampoco podemos ir allá al cielo. No, pero es que tú sabes, Señor, que yo estaba conectado con la carne. Ay, tú nunca bajaste. Tú nunca bajaste del cielo ni me dijiste nada. Pero posiblemente te mandó un hermano que te dijo: hermano, desconéctese, lo está haciendo mal. Varón, por ahí no es. Y que podamos decirnos las cosas en amor. Varón, por ahí no es. Ese camino, mira, no te conviene, mi hermano. Lo estás haciendo mal. Pero es que entonces nosotros, como seres humanos, como estamos conectados en la carne y sale la carne, ¿y tú quién eres para decirme? Eso es carne. La palabra habla claro en Proverbios y dice que cuando tú reprendes, tú corriges al necio, te aborrecerá. Corrige al sabio y te amará. El que es sabio escucha corrección y la acepta y cambia. ¿Por qué? Porque nuestro Padre en el cielo, como es un Dios amoroso y responsable, Él dice: a quien yo amo, castigo. Y a todo el que tengo como hijo, lo disciplino. Pero no porque nos quiere destruir. No porque nos quiere tumbar el rancho o el ministerio. No. Lo que está mal, amados. Y el Señor quiere una iglesia santa. El Señor quiere una iglesia limpia, no con estas arrugas que yo tengo aquí, sin manchas, sin arrugas. Porque el Señor viene a buscar una iglesia santa. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos desconectarnos de aquí para conectarnos aquí. Y eso solamente lo podemos hacer cuando pasamos tiempo en su presencia. Cuando anhelamos estar en su presencia. Esa canción tan linda que dice: tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que tengamos hambre de Él. Pero a veces el teléfono nos quita esa hambre. A veces el hablar con el hermano cosas que no debemos hablar nos quita esa hambre. A veces ver programas que no debemos estar viendo nos quita esa hambre. Ocuparnos en cosas que no debemos estar ocupándonos nos quita esa hambre. Y entramos aquí a la presencia del Señor sin hambre. Y salimos igual. Ay, Dios no hizo nada en la iglesia. Dios no puede hacer nada porque no había hambre. ¿Qué le dijo Jesucristo? Los fariseos vinieron: no, ¿qué tú estás haciendo aquí? Y mira. Yo le voy a decir algo simple. Los sanos no necesitan doctor. Son los enfermos. Entonces, si venimos a la iglesia como que si somos autosuficientes, como que si ya lo sabemos y somos la eminencia, el Señor te dice: está bien, chévere, no hay problema. Y el Señor se va a donde sí hay una persona que tenga hambre de Él.
necesitamos tener hambre de Dios. Necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo de Dios. No solamente un domingo, todos los días. Todos los días. Respiramos cada segundo. Pues así como respiramos, necesitamos de Dios. Hermano, usted se está poniendo como que muy extremo. No, hermano, es en serio. Es serio. Necesitamos de Dios cada momento. Si vemos lo que dice Juan, ya casi terminando. Si vemos lo que dice Juan 8, del 12 al 16. Acabamos de ver que Jesucristo le dice a Nicodemo: el viento sopla de donde quieres, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo de Dios. Aquí Jesucristo le habla a la multitud, y en esa multitud había fariseos religiosos. Y Jesús le dice esto, inspirado por el Espíritu Santo. Tengan atención. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el otro texto dice: entonces los fariseos, que estaban en la multitud de las personas, le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús, le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Exactamente las palabras que le dijo a Nicodemo. Tú miras el viento, lo oyes, que va soplando, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y aquí Jesucristo lo habla clarísimo. Y dice: porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Los únicos que pueden tener la habilidad, la capacidad para saber de dónde Cristo venía y a dónde Él va, era los que estaban conectados con el Espíritu Santo de Dios. Es a través del Espíritu Santo de Dios que podemos entender estas cosas. Es a través del Espíritu Santo de Dios que podemos movernos, hablar, pensar como piensa Dios. ¿Qué dice Pablo? Que tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, cuando leemos un verso bíblico que está en Isaías 55, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, tú dices: eso no es para mí. ¿Por qué? Porque yo tengo la mente de Cristo. Y si tengo la mente de Cristo, pienso como Cristo, hablo como Cristo, veo como Cristo, escucho como Cristo. Sigue el texto. El verso 15 dice: vosotros juzgáis según la carne. ¿Y qué dijo Jesucristo? Lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Ellos juzgaban a Cristo según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y después dice el 16: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Por qué su juicio es verdadero? Porque él estaba conectado con el Espíritu Santo. Y si podemos ver lo que dice Juan 7:24, aquí podemos ver otra vez que Jesucristo no da una sugerencia, no, Él da una ordenanza. Jesucristo mandó hacer esto y Él dice: no juzguéis según las apariencias, carne, sino juzgad con justo juicio. ¿Cómo podemos adquirir justo juicio? A través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es justo. Una de las características de Dios es su justicia santa y eterna. Entonces es muy fácil ver con estos ojos carnales, humanos. Pero por eso dice la palabra: la piedra
que los edificadores rechazaron, pasó a ser piedra del ángulo. La piedra principal en la cual se construye un edificio. De lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los grandes, a los que se creen que están en eminencia. Porque Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Incluso cuando encontraron a la mujer y la llevaron a donde Jesús. No, nuestra ley nos dice que a esta mujer hay que matarla, hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Él no juzgó. Él ni siquiera habló. Él empezó, se agachó y empezó a escribir en la arena. Bueno, entonces habla, dinos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En otras palabras, ustedes juzgan y no están en la posición para juzgar porque ustedes no son justos. La justicia de ustedes es simplemente apariencia, para que la gente lo vea. Ay, no, que el varón es muy justo, sí. No, Dios lo desecha. La palabra nos dice claramente que la justicia del hombre para Dios son trapos de inmundicia. Y para los que no sabían, un trapo de inmundicia era lo que las mujeres usaban en su tiempo. Cuando estaban un poquito malitas, ya usted sabe. Y se manchaban esos trapos de sangre, esa inmundicia. Para Dios, nuestra justicia, que nosotros, no, pero el hombre es muy correcto. Trapo de inmundicia. Incluso cuando Pablo quiso acaparar todo y decir, y lo puso todo en una lista. No, mira, yo al 8º día, circuncidado, de la tribu de Benjamín, israelita, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, irreprensible, nadie lo podía agarrar a ese hombre. Cumplía toda la ley al pie de la letra. Pero ¿qué dijo él? Lo considero como basura, con tal de alcanzar a Cristo. Y una cosa hago y hacia esa me extiendo para cumplir el santo llamamiento. Podemos emitir justo juicio cuando estamos guiados por el Espíritu Santo. De lo contrario, nuestro juicio es nulo e incorrecto. Fíjate que Jesucristo habla en 24 y fíjate lo que dicen el verso 25, 26 y 27. Esto lo acaba de decir Jesucristo. Y ellos decían, los fariseos, los judíos decían entonces uno de Jerusalén, ¿no es este a quien busca para matarle? Carne. Estaban juzgando según la carne. 26. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Se hacen ellos esa pregunta. Y fíjese lo que dice el 27. Pero sabemos de dónde es. Según ellos, sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Lo tenían en su propia cara y ni cuenta se dieron. Porque estaban enfocados en lo carnal. Y cuando estamos enfocados en lo carnal, perdemos las cosas de vista. Tenían al mismo creador del universo en carne y hueso. Y por estar enfocado en lo carnal, perdieron la bendición. Hermanos, no podemos estar conectados en lo carnal porque vamos a perder nuestra bendición. Necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo de Dios, ahora más que nunca, porque los días son malos. Ellos dicen, sabemos de dónde es, pero ¿a qué se refieren ellos? Jesús hizo un milagro y dice, pero ¿y de dónde tiene este poder? ¿No viven sus hermanas aquí con nosotros y sus hermanos y conocemos, este no es el hijo del carpintero? Ellos creían que sabían de dónde Jesús venía. Incluso uno le dijo, mira, encontramos al Señor. Y de ese lugarcito
sale algo bueno. Y él le dijo, ven y ve. No creían porque estaban enfocados solamente en lo carnal. Si yo veo a mi hermano Ushen en lo carnal, me pierdo. Si veo al pastor, me pierdo. Si veo a mi hermano Ebert, me pierdo. Porque no somos llamados a ver la carne, sino lo espiritual que hay en cada uno de mis hermanos. Y hay un valor tan grande en lo espiritual, hay un potencial tan grande en lo espiritual. Y si empezamos a vernos en lo espiritual, wow. Qué tan grande sería el aumento de ese amor. Porque vuelvo y repito, amor hay. Pero ahora la invitación para cada uno de nosotros, me incluyo yo también, vamos a vernos en el espíritu. Vamos a ver cuáles son los dones que cada uno de mis hermanos posee para bendición de la iglesia. Porque si el Señor nos trajo aquí a cada uno de nosotros, no es, y yo lo digo siempre, no es para calentar banquito. Aquí hay que moverse, aquí hay trabajo. Y trabajo de sobra hay. No es tiempo de estarlo perdiendo en cosas que no valen la pena. Vamos a conectarnos con el Espíritu Santo de Dios para que esta obra juntos la podamos llevar adelante con la cabeza que es nuestro pastor. Porque el pastor no puede hacer esto solo. Incluso cuando Moisés tenía esa tarea tan grande, tuvo que venir uno que no era ni siquiera de Israel, su suegro Jetro, y le dijo, mira, papi, te vas a reventar. Pon gente sabia y tú entonces atiendes los casos más fuertes. Pero fíjate, el hombre no dijo, ¿quién es este incircunciso que me va a venir a dar clase a mí? No, él escuchó. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces la gente que está allá afuera en el mundo tiene ideas sabias. Y nosotros porque creemos que somos los religiosos, ¿qué me va a decir este inconverso? Y a veces es el Señor que te pone esa persona para que tú aprendas algo. Tuvo que venir un hombre a arrodillarse a los pies de Jesús y decir, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se quedó tan maravillado que dijo, en toda Israel no he encontrado una fe como la de este hombre. Él dice, no, yo soy hombre también de palabra y si yo le digo ve, él va, y si le digo ven, él viene. Él conocía el concepto de lo que es la palabra hablada en orden. Cuando él da una ordenanza, todo se tiene que someter a esa palabra. Y Jesucristo le dijo eso en frente de los discípulos que él tenía ahí. ¿Por qué? Porque les quería dar a ellos también una lección. Mira, aprendan, mira. Este que ni siquiera es judío, ni siquiera es israelita, y ya conoce estos conceptos. Entonces tenemos la mayor bendición que podemos tener, que es estar en su presencia. ¿Cómo podemos apreciar el valor de su presencia? Tenemos que entonces regresar al Gólgota, regresar a la cruz, regresar a esa historia, regresar a esos clavos, regresar a ese madero. Con la palabra misma lo dice, maldito es el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por nosotros, para que nosotros podamos gozar de esta libertad de la que cantamos. Porque hay libertad en la casa de Dios. Pero la pregunta es, ¿lo creemos? Porque si estamos, libertad en la casa, libertad en la casa de Dios. Ay, cuando se va a acabar el culto qué fastidio. Dejé la olla prendida en la casa, tengo el sancocho, se me está quemando. No. Así no va a haber libertad. Porque no estamos creyendo lo que estamos cantando. No estamos conscientes de lo que estamos cantando. Ellos dicen, sabemos de dónde es. Pero fíjate lo que dice 2 Corintios 5:16. Y con esto ya voy a cerrar. 2 Corintios 5:16.
Ellos decían que conocían a Jesucristo. Ellos decían, no, este es el hijo del carpintero, yo jugué canica con él en la escuelita y yo jugaba el tocadito y jugaba el escondite con él, yo sé quién es Jesús. Dice Pablo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Volvemos a lo que dijo Jesucristo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero el hombre natural, carne, no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender. Quiere decir que Nicodemo, con toda esa enseñanza que él tenía, no pudo entender a Jesucristo, no porque no tenía la capacidad, es porque estaba enfocado en la carne, en conocimiento humano. No las puede entender porque se han de discernir. ¿Cómo? Espiritualmente. Volvemos a lo mismo. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. El Señor nos está haciendo un llamado para que le entendamos a Él. Él nos está haciendo una invitación y nos dice, vengan, conózcanme. Pero eso no se puede hacer en la carne. El verso que sigue, el 15, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y esto es un doble significado, porque en el original la palabra juzgar y la palabra entender es el mismo significado. ¿Qué quiere decir? El espiritual entiende todas las cosas, mas él no es entendido de nadie. ¿Cuántos malentendidos tuvo Jesucristo? ¿Cuántos malentendidos ha tenido usted? Y usted dice, pero es que no me entienden, no sé qué pasa. Lo que pasa es que cuando usted está conectado con el Espíritu, pocas personas lo van a entender. Prepárese, porque la invitación es igualita. El Señor te dice, conéctate con mi Espíritu. No, pero Señor, es que... Entonces tú le vas a agarrar miedo a la gente porque, no, que la gente después no me va a entender, me voy a quedar sin amigos. So what? Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. El Señor nos está llamando a conectarnos con su Espíritu Santo. Que no te entiendan, que no te entiendan. Amén. Pero ahí ya está escrito. El cambio, el espiritual juzga, entiende todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y les doy este ejemplo. Cuando nosotros estamos en una corte y llega ese juez y se sienta y él empieza a hablar, ¿quién se atreve a levantarse y decir, mira, tú, ese que está sentado ahí, tú, el de la toga negra esa? Él te puede hablar a ti y darte una sentencia que te costará, puede ser hasta la misma vida, por tu falta de respeto. Entonces, cuando Jesucristo dice esto, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, quiere decir que nosotros estamos, lo que dice Pablo también, estamos sentados juntamente con Cristo en los tronos, en los lugares celestiales. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que viven según el Espíritu y no conforme a la carne. Es esto mismo, hermanos. ¿Que no te quieren entender? Después del tiempo te entenderán y dirán, ay, mira, el hermano que yo tanto fastidiaba, ahora es que lo entiendo. Dios, es que yo no lo entendía, pero es que es algo natural del ser humano. No entendemos algo, lo criticamos. ¿Qué dijeron cuando empezaron esa gente a hablar poco de lenguas ahí? Estarán borrachos eso. No, y mira, pero es las 9 de la mañana, ¿cómo van a estar borrachos? Al contrario, están siendo tocados por el Espíritu Santo. Eso es aleluya, que tú entras ahí y la gente se cae para el piso y no, se parece brujería. No entienden porque ha de discernirse espiritualmente. Tú sigue lo que sabes que tienes que hacer en el Espíritu.
no te detengas, no te desanimes. ¿Se van a burlar de ti? Que se burlen. ¿Se van a reír de ti? Que se rían. Pero aquí es que estamos, estos hombres que estamos aquí, varones de Dios, sigamos haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Que no lo entienden ahora, no lo entiendan, después lo entenderán. Pero nosotros tenemos como hombres de Dios una responsabilidad ante Dios, ante esta iglesia y ante nuestra familia de cumplir con lo que Dios nos ha dado. Amén o amén. Para terminar, el verso 16. Vamos a ver qué dice el verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ya ahí Él está dándonos a entender, este hombre espiritual, este ser espiritual, ¿quién se va a meter en la mente de Dios y decirle, no, porque tú, mira, lo hiciste mal? ¿Quién se atreve a emitir juicio en contra de Dios? Y entonces nos dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Para los que están en Cristo no hay condenación. Permaneced en mí, dice Cristo, y yo en vosotros, para que llevéis mucho fruto. Un par de domingos atrás estábamos, pastor, conmigo estábamos en la iglesia de Rotterdam y se hablaba de frutos dignos de arrepentimiento. No va a haber frutos dignos de arrepentimiento si estamos conectados, enchufados en la carne. Necesitamos enchufarnos, conectarnos con el Espíritu. Entonces vamos a ver lo que antes no veíamos. Vamos a escuchar lo que antes no escuchábamos. Vamos a entender lo que antes no entendíamos. Vamos a sentir lo que antes no sentíamos. Porque estamos cambiándonos de naturaleza, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A ustedes la decisión, dónde se quieren conectar. Agarren su enchufe y ustedes deciden dónde se quieren conectar. Amén. Dios les bendiga.